Hola tribu, estaba haciendo un en vivo hace un momento y bueno, se cayó, se apagó mi celular, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y voy a empezar de nuevo con el tema que les traigo el día de hoy, que si ustedes lo ven aquí yo lo puse como madurez espiritual. Y como les comentaba hace un momento, uno de los casos que les estaba poniendo yo hace un momento como ejemplo era el de Doreen Virtue. Ella creó muchos oráculos de unicornios, de hadas, de ángeles y estuvo mucho tiempo también escribiendo libros y haciendo colaboraciones. En 2017, en 2017 ella se declara cristiana. Entonces ella dice que todos los oráculos que hizo, que todos los libros que escribió, realmente era el diablo o era Satanás quien se los estaba dictando, entonces que por favor quemaran todo eso, que ella estuvo mal todo este tiempo. Esto ha pasado con muchas personas en el ojo público del mundo espiritual y también con personas que a lo mejor no son tan conocidas. Y aquí va mi problema con este movimiento que ahora está, que es el de la nueva era o el de la New Age. Este es un movimiento espiritual que concreta o conjunta varios tipos de corrientes del mundo espiritual. Y bueno, que la base es esta parte de la unión entre el cuerpo, la unión entre el espíritu y las emociones o la mente, lo cual está increíble, ¿vale? Está muy bien, pero se ha tornado en una situación un poquito tóxica a veces, en donde creemos que la espiritualidad es todo luz, la espiritualidad es todo amor, todo armonía y no hay nada malo. Y no, lamentablemente no es así, chicos. Estamos en un plano físico donde hay polaridades. Estamos en un plano donde tenemos acceso a otros tipos de vibraciones, y con esto me refiero a vibraciones dimensionales. Y en esas vibraciones y en esos otros planos a los cuales nosotros tenemos acceso, existen todo tipo de entidades con las cuales podemos comunicarnos. Cuando uno entra en este mundo espiritual, no es que vas a ver solamente la luz y solamente vas a ver el amor. Vas a ver también esas cosas o esas entidades que no son tan positivas, que al contrario son negativas y que pues no es nada bonito y nada que nos agrade. Por esto van a ver ustedes algunas personas incluso decir que cuando practicaron yoga, el yoga es malo porque hizo que se conectaran con el diablo, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas las prácticas espirituales te van a aperturar, por eso las estamos haciendo. Pero aquí es donde viene el discernimiento y la madurez espiritual, que nosotros tenemos que saber que en el momento en que tú entres a la parte espiritual, te vas a encontrar con muchas de estas cosas que son positivas y que son también negativas. Y mucha gente no sabe esto, y mucha gente se espanta cuando empieza a adentrarse en toda esta parte espiritual. Además, tenemos que tener desde antes una información y tenemos que irnos educando sobre cómo hacer protecciones si es que es necesario, cómo limpiarnos, pero sobre todo y lo más importante, porque no importa cuántas protecciones o limpiezas tú te hagas o tengas, si tú en tu interior no estás conectado contigo mismo, con tus emociones, y sobre todo no conoces de cómo se maneja el mundo espiritual, no importan las protecciones, de todas maneras va a llegar alguna entidad negativa, o puede llegar alguna entidad negativa que te trastoque, te muestre algo feo y tú te espantes. Entonces esto es algo muy importante y no quiere decir que todo absolutamente en el mundo espiritual sea de esta manera negativa, no, pero acuérdense que también son pruebas. Y no importa cuánto tiempo también estés en el mundo espiritual o recorriendo este camino y ya con un despertar espiritual de hace 20 años, las pruebas siguen y siguen llegando. Entonces, volvemos al caso de Doreen Virtue y de muchas otras personas con las que yo me he topado. Entramos en una especie de conflicto o de crisis existencial o de crisis espiritual. Y empezamos a ver cosas negativas o podemos empezar a ver demonios. Porque chicos, también los demonios están ahí, son reales y son parte del mundo espiritual. Muchas personas los definen como inteligencia divina. Nosotros tenemos el concepto de divino como algo positivo, pero divino solo es eso como superior. Entonces muchas personas le dicen a los demonios inteligencia divina porque realmente son una inteligencia que estén polarizados más a lo negativo, entre comillas, pues bueno, eso es una cosa muy distinta.
Entonces, cuando tenemos este tipo de crisis existenciales o crisis espirituales y nosotros como que nos desesperamos, nos frustramos, nos asustamos, más vamos a atraer a estas entidades o emociones negativas. Y aquí es donde entra esta magia de muchas religiones. Repito, no porque las religiones estén mal ni que esté en contra de las religiones, claro que no. Pero hay muchas religiones que son muy, muy dogmáticas y que son muy estrictas con la forma en la que se imparten y en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. Lo que está bien y lo que está mal, porque eso es un dogma. ¿Okay? Entonces, cuando uno empieza, ya llevaba un tiempo de tarotista o de, no sé, canalizador, de medium o lo que quieran, y te encuentras con esta crisis existencial y empiezas a ver cosas que no te gustan, entidades negativas, demonios, y se te presentan, y tú no sabes y no te pones a estudiar por qué están ahí y para qué están ahí sobre todo, llegas al punto donde estás tan desesperado que buscas una salida. Y sabemos que las religiones, muchas de ellas, dan esa salida. Te ofrecen esa salvación justamente. Y te ofrecen el no pasa nada. Tú puedes recuperar el camino de Dios. Y entonces las personas pues evidentemente se sienten muy a gusto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando están ya en esa religión dicen no, o en ese dogma, si ustedes así lo quieren ver, lo que sea, cual sea la religión, cuando ya están en ese camino, ven que, ya no estoy viendo a estas entidades negativas, ya no estoy percibiendo a los demonios, ya no estoy tan triste. ¿Por qué? Pues porque te estás cerrando. No quiere decir que hayan desaparecido, simplemente quiere decir que tú te estás cerrando porque estás cambiando tu forma de pensamiento y tu perspectiva espiritual. Y aquí hay algo que yo no voy a decir y no voy a juzgar si está bien o está mal, pero hay algo real con esa situación. Y es que tú te fuiste por una salida que creíste que era la mejor y está bien, pero había otra salida que era el continuar aprendiendo, que era el continuar con tu autoconocimiento, viendo por qué te sientes así, por qué fue esa crisis que te llevó a tener estos sentimientos negativos y por lo tanto esos encuentros con entidades negativas. Entonces ahí se pierde una muy buena ruta de aprendizaje con el autoconocimiento. Esto fue justamente con lo que le pasó a Doreen Virtue. Bueno, ella hizo un par de videos realmente, entonces yo de ahí estoy y por mis conocimientos es como les estoy platicando. Y justamente ella se convirtió al cristianismo, de hecho. Y bueno, con todo este tema y con toda esta anécdota que les acabo de contar, a lo que quiero llegar es que tengan mucho autoconocimiento, claro, pero también conocimiento del mundo espiritual. No tiene nada de malo que lleguemos a encontrarnos con estas entidades negativas. Lo malo es cuando no lo sabemos manejar. Y si ustedes van iniciando en este camino espiritual, les recomiendo protegerse si es que ustedes así lo sienten mejor o sienten que es necesario. Aprendan a protegerse, aprendan también a limpiarse, pero sobre todo a su propio autoconocimiento. La madurez espiritual, tenemos el discernimiento y tenemos la madurez espiritual. El discernimiento es cuando es una comprensión, es un entendimiento de algo a partir de un juicio que se hace con la mente, porque pues así estamos hechos. Y la madurez espiritual va un paso más allá de ese juicio o de ese discernimiento. El discernimiento se hace con nuestros 5 sentidos, básicamente. Aquello que vemos, aquello que escuchamos, aquello que sentimos, etc. Esto de la madurez espiritual, como les decía, va un paso más allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con la madurez espiritual te lleva a comprender todo, pero de una manera más amplia, pasando por sobre los 5 sentidos que te llevan al juicio. Es una comprensión más allá del juicio que los 5 sentidos te presentan. Entonces, por eso tampoco podemos ir por ahí juzgando la espiritualidad como si fuera la gravedad, que si yo tiro algo se va a caer. Eso no es así en el mundo espiritual. Esas normas solo están en este plano físico. Por eso es que hay que estar muy abiertos a todos estos temas. Y ahorita aquí me dejaron una preguntita, ahorita la voy a contestar.
También si tienen preguntas pueden dejarlas en la cajita o las pueden poner aquí por el chat, con mucho gusto se las contesto. Eso también me lleva a los casos de histeria colectiva, como bien lo fue en su momento la Casa de Brujas. Que en los 80, 90, hubo un momento también de una crisis o una histeria colectiva con la parte de los dogmas o de la religión, que tachaban todo, por ejemplo, la música del heavy metal y todas estas, incluso algunas caricaturas las tachaban como satanistas, ¿ok? Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A la falta de discernimiento y a la falta de madurez espiritual, por ahí que estaba, ¿vale? Como les decía, vi un video también de una chica que seguramente sigue en YouTube, que decía que ella había hecho yoga. Hubo un tiempo donde hizo yoga 4 horas diarias y empezó a ver cosas negativas. ¿Por qué? Obviamente porque el yoga te apertura. Es uno de los brazos por ahí de la cábala, que es el yoga, la astrología y el tarot. Entonces el yoga es un tipo de enseñanza o de aprendizaje del mundo espiritual. Obviamente todas estas cosas te van a abrir, pero es ahí donde tú tienes que tener este discernimiento o madurez para saber cómo dirigirte y cómo literalmente enfrentar ciertas cosas, porque no todo va a ser luz y tampoco queremos que todo sea luz, ¿ok? Y déjenme contestar la preguntita que me enviaron por aquí. Nos ponen: he hecho varios cursos de mediumnidad, pero no logro ver nada. ¿Por qué será? Esta preguntita me gusta. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Todos tenemos la capacidad de ser mediums. Todos. Porque somos espíritu y listo. Si tú tienes un teléfono, te vas a poder comunicar con otra persona que tenga teléfono, pero para poder hacerlo necesitas saber el número de la persona, ¿no? Entonces aquí es donde entra toda esta parte de los cursos que menciona esta persona. ¿Por qué no puedes ver nada? 1, porque no has hecho bien tu trabajo de conexión interna y con el mundo espiritual. Meditación, la apertura de tu propio poder que está en tu aura. Puede ser también porque te frustras muy rápido o no has tenido la práctica suficiente. Puede ser porque las personas no te han sabido guiar. Puede ser también porque todos tenemos un plan de alma, o más bien un plan de espíritu. Y para algunas personas es más sencillo porque porque hay un objetivo que tiene que cumplir, el que puedan contactar siendo mediums. Y hay otras personas que a lo mejor les cuesta más, 5 años, 10 años. Y entonces ahí es donde viene la pasión y la vocación que tú estás poniendo, la disciplina que estás poniendo en tu avance. Porque no para todos ocurre de un momento a otro que ya te puedas comunicar. Requiere también un camino a recorrer. ¿Vale? Y bueno, chicos, aquí nos preguntan: mi hija soñó una enfermedad y era de su hermano. Después soñó que alguien le decía que era el momento y mi hijo trascendió. ¿Qué pudo pasar? ¿Quién le dijo? Cualquier persona realmente. Esto incluso pudo haber sido su yo superior. Pudo haber sido algún familiar que ya había trascendido. Pudo haber sido que simplemente ella conectó con la energía de tu hijo y por eso pudo saberlo. Bueno, chicos, ese es el tema que les quería presentar el día de hoy, en que tampoco se dejen llevar por la espiritualidad tóxica que les comentaba, de que todo es luz, todo es armonía y todo es paz. Obviamente podemos llevar las cosas por ese camino, que eso es lo ideal, pero también existen todas estas otras entidades y seres que están por ahí y con las que podemos tener acceso. El punto es no dejar que los consuman. He visto también un par de personas con casos donde entran en contacto o empiezan a hacer trabajo con demonios, que eso también se puede hacer. Pero lo que sucede con estas energías, como lo son los demonios, es que no es que sean el concepto de malo y bueno es un concepto que nosotros tenemos aquí. No es que sean buenos, no es que sean malos, es que son energías que nunca vamos a comprender al 100% y obviamente van a tomar el primer momento que sea posible para aprovecharse, porque pues eso es lo que buscan, ellos buscan su bienestar personal.
ellos trabajan para el yo, no están al servicio del otro. Las personas que hacen trabajos con este tipo de entidades es porque las controlan, no es porque tú vayas y le pidas, ay, por favor, demonio, cúmpleme esto. No lo va a hacer. No lo va a hacer, sino que necesitas hacer un trabajo para obligarlos. Pero bueno, esa es otra cosa. El punto de todo esto es que si bajas la guardia, te devoran. Es como un fuego que te empieza a devorar. Y eso es justamente lo que pasa cuando no tenemos el autoconocimiento y el conocimiento del cómo funcionan las esferas espirituales, ¿vale? Entonces, lean mucho, conózcanse mucho a sí mismos y van a ver que van a estar muy, muy bien. Hasta luego, chicos.